Historia de la Iglesia. Tercer período. Capítulo 2. Lo positivo y negativo del efecto Constantino. Aunque en el capítulo anterior ya se visualizan algunas consecuencias negativas, enlistamos otros hechos considerados positivos y negativos por separado. Así al final, cada estudiante puede hacer un balance y sacar su propia conclusión. ¿Fue plan de Dios o contraplan de Satanás? O quizá plan de Dios y los hombres lo echaron a perder por influencia de Satanás. Lo positivo. Terminan las persecuciones. Llega la paz a la Iglesia. La crucifixión se abolió. En cuanto Constantino toma la cruz como símbolo, la prohíbe como instrumento de muerte. El infanticidio se frenó y reprimió. Cuando los padres no querían un niño, lo abandonaban o de plano lo mataban. El trato a los esclavos llegó a ser más humano. Considérese que la mitad de la población en ese tiempo eran esclavos y su amo podía hasta matarlos si quisiera. Los juegos de los gladiadores se prohibieron en Constantinopla. En Roma seguirían hasta el 404, cuando el monje Telémaco saltó a la arena para impedir la matanza. No la impidió, murió también, pero ese día se prohibieron también en Roma. Se dio fin al paganismo en toda la zona del imperio, al menos en las ciudades, y de manera visible, ya que continuó clandestinamente y disfrazado. La Iglesia goza ahora de un amplio presupuesto, y obviamente quien más se beneficia de esto son los líderes. Aunque la grandeza y lujo de los grandes templos no siempre son para complacer a Dios o a los creyentes, sino por vanidad de los constructores, para perpetuar su memoria. Lo negativo. Todos procuraban ser miembros de la Iglesia, buenos y malos, sinceros e hipócritas, mundanos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política, bajo la exigencia de aceptación a nuevos miembros que había en el pasado. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas cristianas, con cambio de nombre y adoración. La pompa y el lujo en el culto cristiano termina con la sencillez y humildad de la Iglesia primitiva. En los templos empezaron a aparecer y a rendir culto a imágenes de santos y mártires. Nadie lo impide. La adoración a la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Los asistentes empiezan a quedar al margen del culto, pues la nueva liturgia es menos participativa que como lo fuera en la iglesia primitiva. Por ejemplo, los asistentes ya no cantan, se incorporan coros tras el altar y los asistentes solo son espectadores. No se vio al cristianismo transformar al mundo, sino que el mundo transformó a la iglesia. A la humildad y santidad de la época primitiva le siguió la ambición, el orgullo, la arrogancia y la intolerancia. Cierto que había cristianos consagrados, como Mónica de Tegaste, y su hijo Agustín de Hipona, Jerónimo y muchos más, pero fueron insuficientes. Fueron ahogados por la avalancha masiva de mundanalidad. Disminuyó el buen testimonio cristiano. Durante el período primitivo, lo que más atraía era el testimonio de los buenos cristianos, más aún que la predicación. Por ejemplo, Pacomio, siendo soldado, fue impresionado por el modo de ser de los cristianos, y sin que le predicaran, decidió hacerse cristiano. Dejó el ejército y se fue al desierto entre los monjes. Esto ya no sucede. Ahora lo que ven es mal testimonio. Se frenó la propagación del Evangelio fuera de la Europa imperial. Por muchos años, la Iglesia casi no envió misioneros más allá de Europa y las cercanías de Asia. El resto de Asia y África no conoció el Evangelio hasta casi 1000 años después. Por el contrario, dentro de estos límites, la cristianización fue casi total, aunque con un evangelio muy diluido. La Iglesia se convierte de perseguida en perseguidora. Bajo Constancio II, hijo de Constantino, a partir del año 341. No es que los cristianos originales se hayan hecho mundanos, fue que entraron muchos nuevos cristianos sin verdadera convicción y conversión. Estos, como mayoría, fueron los que influyeron en el cambio. Si la iglesia hubiera crecido sola, sin el apoyo ni la influencia imperial, y si el imperio hubiera seguido solo, sin el dictado de la iglesia, muy probablemente ambos hubieran sido mejores por separado que unidos en ese matrimonio de yugo desigual. A la iglesia ortodoxa en el oriente no le fue mejor. El Estado tuvo autoridad sobre la iglesia por más de 1000 años. Por esto perdió su energía y vitalidad.
Quizá la corrupción y el paganismo infiltrado haya sido menor, pero al final las dos iglesias son muy parecidas. En el proceso de los años 313 a 475, la Iglesia en el occidente completa su forma. Ahora es la Iglesia Católica Romana. Se benefició de la ausencia del emperador. Consiguió adquirir poco a poco poder político. Como consecuencia, no había una iglesia espiritual, sino una maquinaria política y poderosa que acabó encima de las naciones europeas. Ninguno de los dos casos era el ideal, y ni el propósito de la Iglesia de Cristo. Los otros obispados, líderes, Cartago y Alejandría, son del mismo corte imperial. También son influenciados por el imperio y su sociedad liberal, a pesar de los grandes hombres de Dios que esta tierra dio. En pantalla seguimos la banda de la Iglesia. La línea central, rojo sobre blanco, es la línea de Cristo y su Evangelio. Es la base de la doctrina cristocéntrica. En el área oscura se representa al mundo, al paganismo, las doctrinas no cristianas. Vemos cómo se va separando el grueso de la Iglesia al incorporar doctrinas no cristianas. También vemos que hay grupos que se van separando de las doctrinas bíblicas. La Iglesia única de Cristo empieza a verse dividida. Capítulo 3. Los campeones de Cristo, los padres, los gigantes. En estos difíciles y polémicos días, destacaron unos personajes que trataron de frenar la desviación de la Iglesia. Lo consiguieron en gran modo, pero no totalmente. A estos personajes, la Iglesia Católica les llama santos, padres y a algunos doctores de la Iglesia. Justo L. González les llama los gigantes. Y en este trabajo les llamamos los campeones de Cristo, como parte de una planilla más amplia que presentamos en el mural virtual. No son todos, son solo ejemplos. Antes de hablar de estos personajes, citemos a cientos de cristianos que tomaron una actitud heroica, ungidos por la necesidad de continuar con su santidad y apartamiento del mundo. Aunque muchos acabaron desviados, muchos otros se mantuvieron fieles a las Escrituras. La iglesia en el desierto. La mayoría de los cristianos tomó la nueva situación como una bendición de Dios, pero hubo una minoría que vio esto como una artimaña del enemigo. Escribe Justo L. González, y leo: ¿Cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida. ¿Cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar su cabeza? Cuando los jefes de la iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio ya no es posible. ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de esta minoría fue abandonar la comodidad de la ciudad e irse al desierto, a Egipto principalmente. Fue un verdadero éxodo, a pesar de las incomodidades y los sacrificios que tenían que hacer al dejar todo atrás. Hubo ermitaños en diferentes formas, y rápidamente se dio forma al monaquismo. Es el origen de los monasterios de los monjes. Los monjes anacoretas. Monje significa solitario. También se les llamaba anacoretas. Anacoretas significa retirado, fugitivo. Para ellos el desierto presentaba el atractivo de ser un lugar solitario para vivir alejados del mundo y de la contaminación pagana difícil de evitar. Hubo dos orígenes del monaquismo. El que se fue formando dentro de la iglesia, conforme a la predicación del apóstol Pablo, que quienes no se casaran podrían servir más libremente en la iglesia. Y el de la iglesia, que salió al desierto. Recibió ideas y doctrinas de la filosofía clásica, platónica, que sostenía que el cuerpo es la prisión del alma. Ya existía un monaquismo pagano, al que tomaron como ejemplo. Las religiones existentes tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que se consideraban apartadas para servir a sus dioses. Sumando el impulso de las escrituras, formaron un monaquismo cristiano. Pacomio murió en el año 346. Pacomio fue uno de los primeros que fundaron un monasterio. Fue muy exigente con la disciplina y la santidad. Había sido soldado.
Quien quisiera unirse a su comunidad debería renunciar a todos sus bienes y prometer obediencia absoluta a sus superiores. Todos participarían de las labores y nadie quedaría por encima de otros. La norma era el servicio mutuo, estando obligados a servir a los demás. El hecho de apartarse para poder vivir en santidad fue bueno, pero quedaron atrapados en este pensamiento y no podían cumplir desde ahí la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A pesar de esto, hubo monasterios de gran fama que provocaron una atracción inmensa para quienes buscaban el servicio a Dios. Hasta los paganos veían en ellos un estilo de vida digno de seguirse. Los monasterios de Pacomio eran independientes de cualquier obispado, pero cuando los líderes vieron en esto una forma de vida útil para la iglesia, los sometieron a su autoridad. El principio de estar bajo autoridad es bíblico. El punto es cómo actúa esa autoridad. Eusebio de Cesarea, 265-339. Un cristiano erudito, quien continúa con la historia de la iglesia, iniciada por Lucas. Después de Lucas, este fue el primer historiador cristiano. Es acusado por varios historiadores de ser magnánimo y tolerante con el emperador. Aunque nunca fue su cortesano, tenía contacto y correspondencia con él. Tuvo oportunidad de orientarlo hacia una doctrina más radical, pero no lo hizo. Y es que Eusebio estaba convencido de que Constantino era un instrumento de Dios. El que sí influyó mucho en el emperador fue Eusebio de Nicomedia, al grado de desviarlo hacia el arrianismo. Eusebio de Cesarea es criticado por su suavidad también en el concilio de Nicea, sin condenar ni refutar la herejía arriana, pues para él era más importante la unidad de la Iglesia que la exactitud teológica. De hecho, antes del concilio, participaba con los arrianos, pero se apartó de ellos cuando el concilio los consideró herejes. Aunque había detectado los principales defectos del emperador, su incontenible ira y su sanguinaria justicia por precaución para no romper la relación, no menciona nada de esto en sus obras. Eusebio de Cesarea fue portavoz de la teología oficial, aunque él no la desarrolló. Además de la historia eclesiástica, escribió numerosas obras e inició tradiciones, como la de culpar a los judíos por haber matado a Cristo. Este fue el inicio de lo que sería la justificación a la persecución de la Iglesia Católica contra los judíos, iniciada unos años después. Eusebio vivió este momento especial y tomó parte del inicio de la transición de la Iglesia primitiva a la Iglesia imperial, la Iglesia Católica, casi como hoy se le conoce. La iglesia estaba pasando por su doctrina de la prosperidad y Eusebio la toleraba. De hecho, la veía como una bendición de Dios. No se ven en él malos propósitos ni ambición personal. Simplemente su visión era al momento, no al futuro. Atanasio de Alejandría vivió del año 296 al 373. Un pequeño gigante, bajo de estatura pero de espíritu enorme. En el concilio de Nicea solo era un joven diácono, pero llegaría a ser el obispo de la más intelectual de las sedes de la Iglesia. Alejandría fue el mayor defensor de la fe nicena y enemigo acérrimo de los arrianos. Atanasio describe que lo más importante en la fe cristiana y en toda la historia de la humanidad es la encarnación de Jesucristo, la visita de Dios a la tierra, para buscar a través de Jesucristo la libertad para llegar a ser capaces de tener comunión personal con Él. Este es el punto central del cristianismo. Por ello veía que la doctrina arriana era una grave amenaza para la fe cristiana. No eran sutilezas teológicas, era el centro mismo de la fe. Una anécdota que muestra la injerencia del Estado en la Iglesia: en el año 353, Constantino, emperador arriano, ordenó a un grupo de obispos que condenaran a Atanasio. Ellos respondieron que no podían hacerlo, puesto que los cánones de la Iglesia prohibían condenar a alguien sin darle oportunidad a defenderse. El emperador respondió indignado y dijo: mi voluntad es también un canon de la Iglesia. Los capadocios. Macrina, Basilio, Gregorio de Capadocia y Gregorio de Nisa, 325 a 380. 3 hermanos y un amigo que fueron héroes de la fe. Macrina fue prácticamente la fundadora del monaquismo griego. La verdadera felicidad no se halla en las glorias del mundo, sino en el servicio a Dios. Basilio, inspirado por su hermana, y el éxito que estaban teniendo las mujeres con ella, a quien apodaban la maestra,
Junto con su amigo Gregorio de Nacianzo, fundaron una comunidad para hombres, poniendo énfasis en el servicio a los demás. Más tarde le harían obispo casi contra su voluntad. Gregorio de Niza, el hermano menor, fue muy distinto. Él sí se casó, pero fue el que más se distinguió por su vida mística y por sus escritos. Gregorio de Nacianzo, el amigo. Su padre también fue obispo, casado con Nona. A estas dos familias les decían los santos, por su vida consagrada al servicio de Dios. Santo significa apartado para Dios. Ambrosio de Milán, 340 a 397. Ambrosio, con aspiraciones políticas, de pronto se encontró exigido por el pueblo para que fuera su obispo. En contra de sus planes accedió, pero ni siquiera era bautizado, pues era la costumbre de los funcionarios públicos esperar hasta el final de sus días. Así que en una semana fue preparado, bautizado, hecho lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, y a la semana siguiente, obispo. Una de las primeras cosas que hizo fue fundir el oro que había en la iglesia, y dar alimento y vestido a los pobres, y pagar rescate por los cautivos. Ambrosio insistía que la verdadera fortaleza es apoyar a los débiles frente a los poderosos. Si haces fiesta, no invites a los ricos que pueden corresponderte, invita a los pobres que nada tienen, y que más lo necesitan, y que no podrán corresponderte. Ambrosio demostró en múltiples ocasiones ser un verdadero hombre de convicciones cristianas, de principios firmes, y por tanto habría de chocar con las autoridades civiles y eclesiásticas. Juan Crisóstomo. Quizá el más brillante de todos los anteriores en cuestión de oratoria, le decían el del habla dorada. Antes de ser monje, fue abogado. Como su posesiva madre no le permitió irse a un monasterio, organizó en su casa el suyo propio, con 3 amigos. Cuando murió su madre, se fue a vivir entre los monjes de Siria. Fue tal su fama que el mismo emperador le ordenó presentarse ante él en Constantinopla, y con engaños lo subió a su carroza y lo llevó a la iglesia, y lo nombró patriarca, pues el obispo de Constantinopla recibía tal título. Constantinopla era ya la segunda Roma, capital del Imperio de Oriente y sede importante de la iglesia. Era una ciudad dada a los lujos y vicios mundanos y las intrigas políticas. Los clérigos se habían hecho ricos y vivían tan lujosamente como los potentados de la ciudad, así que tuvo mucho trabajo en reformar al clero y a los mismos laicos. Este monje, obispo y patriarca, era la voz del desierto, del cristianismo antiguo que no se doblegó ante las tentaciones del cristianismo imperial. Su palabra venía de lo alto. Fue una guerra sin cuartel contra el pecado y la displicencia. Los que lo llevaron a ese puesto se arrepintieron, no de sus pecados, sino de haberlo llevado. Con intrigas políticas lo quisieron sacar, pero el pueblo lo defendió varias veces. Finalmente quedó exiliado, pero siguió escribiendo. Jerónimo, del 348 al 420 aproximadamente. Fue un hombre duro consigo mismo y con los demás. A fin de vencer las tentaciones, se dedicó a llevar una vida austera, sumergiéndose en el estudio de lenguas, de libros sagrados, en literatura clásica, en hebreo, etc. El obispo de Roma lo hizo su secretario privado y le incentivó a continuar sus estudios. Fue ahí donde inició su mayor obra, traducir la Biblia del hebreo y griego al latín. La culminó en Belén. Tanto le decepcionó Roma que al partir escribió: «Voy de Babilonia a Jerusalén». Fue muy criticado por realizar esta obra, puesto que se consideraba que la Biblia que usaban, la Septuaginta, estaba perfecta, ya que Dios había hecho coincidir a sus 70 traductores. Sin embargo, a la distancia, su traducción, la Vulgata Latina, también ha sido una buena traducción usada por la Iglesia Católica. Agustín de Hipona, del año 354 al 430. El mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. Muy estudioso de joven, quería dominar la retórica, con todas sus dudas y deseos de saber, no comprendiendo aún el cristianismo y la Biblia. Se hizo maniqueo, pero sus dudas continuaron. Después, en Milán, se hizo neoplatónico. Las escrituras se le hacían al principio sin retórica y hasta bárbaras, con historias de violencia. ¿Cómo podrían ser la palabra de Dios? En eso escuchó predicar a Ambrosio de Milán y los ojos espirituales le fueron abiertos, comprendiendo así la riqueza y el valor de las escrituras.
Ya había progresado, pero Agustín no quería ser cristiano a medias. Aún tenía problemas personales, sus deseos sensuales. Eso lo detenía. Él mismo cuenta que su oración era: Señor, dame castidad y continencia, pero no demasiado pronto. Una vez superados los obstáculos, se convirtió en el pensador y expositor de la doctrina más extensa desde el apóstol Pablo. Sus interpretaciones doctrinales fueron tan amplias que no todas cupieron en la Iglesia Católica. La Reforma Protestante se enriqueció también con su enseñanza. Unas doctrinas fueron aceptadas por una corriente y otras por la otra. Por ejemplo, él estaba a favor del bautismo infantil y otros puntos que los cristianos evangélicos no aceptan, considerándolos extrabíblicos, pero los católicos sí. O la predestinación, que unos evangélicos aceptan y otros no. El hecho de que no todas sus doctrinas sean aceptadas por una u otra corriente no le quita a Agustín el reconocimiento de ser uno de los cristianos más consagrados a Dios en esos tiempos de tibieza espiritual. Fue un gigante, un campeón de Cristo. Fin del capítulo 3. Le esperamos en el capítulo 4 de este periodo 3. Les recordamos que estos videos conforman la materia de la historia de la Iglesia nivel bachiller. Si usted lo está estudiando en forma, puede bajar el cuestionario de evaluación de los periodos 1 y 2 para autoevaluarse o evaluar a sus discípulos. Lo encuentra bajo este video. Suscríbase para recibir las notificaciones. Para tener el estudio completo, inicie en Introducción, disponible en este canal, Sembradores La Buena Semilla. Dios le bendiga y le guarde.